Este es un programa producido por WI Comunicaciones y auspiciado por la Universidad del Alba, formando líderes del mañana. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo punto de encuentro domingo, como todos los días domingos, donde analizamos los temas de la semana, lo que ha marcado la pauta y además temáticas que son propias del debate nacional. Tengo dos tremendos invitados acá. Voy a partir a mi izquierda, Macarena Carballo, directora de la Clínica Jurídica de la Universidad del Alba, además subsecretaria de Previsión Social, de Deporte. ¿Cómo le va? Buenos días. El candidato a diputado por el distrito más difícil para la izquierda. Eso. Mire. Tengo mi Está muy bien, muy bien. Que marcó la campaña con unos enormes letreros. Ya. Enormes, que salía ahí guapa, 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 y que tenía ahí algo aquí en la oreja o aquí en la nariz. Todavía no tengo. Mucho antes, en esa época era un... ¿Estamos hablando de años? 2001. 2001. Mucho mucho tiempo. antes de la Camila Vallejo. 25 años. Pero ¿para qué saca la cuenta? No, pero Matemáticas son matemáticas. Era impresionante. Bueno, Macarena Carvalho, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, buenos días. Y don Francisco Entonces, Vidal. por el Partido Radical. Don Francisco Vidal, haciendo las voces de vocero, como lo fue en su Exactamente. ex ministro del Ando Interior también. sicoleando todo el día. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ah, ya, Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora estén viendo este programa. Buenos días, ciudadanos. Bueno, vamos a estar conversando esta semana sobre la confianza en las instituciones. Ha pasado hartas cosas durante estos últimos días en nuestro país, la salida de la ministra Ducó, también este proyecto, digo, respecto a las cárceles nuevas que se habla al estilo Bukele, y además, por supuesto, lo que motiva esta conversación, desconfianza en las instituciones, por qué los chilenos ya no creen en la política, todo esto y mucho más, lo revisamos en todo caso en la nota introductoria y abrimos el panel acá en Punto de Encuentro. ¿En quién confían hoy los chilenos? Las últimas mediciones muestran una brecha que vuelve a poner el foco sobre la relación entre ciudadanía e instituciones. La encuesta CEP ubica a la PDI como la institución que genera mayor confianza, con un 63%, seguida por las universidades con 61%, Carabineros con 58% y las Fuerzas Armadas con 57%. Pero en el otro extremo, aparecen justamente las instituciones que representan a los ciudadanos. El Congreso apenas alcanza un 13% de confianza y los partidos políticos solo un 6%. Aunque ambas cifras mejoraron respecto de la medición anterior, el Congreso pasó de 8% a 13% y los partidos de 4 a 6% siguen en niveles históricamente bajos. El fenómeno ocurre en un escenario marcado por el pesimismo y la percepción de distancia con la política. Incluso análisis recientes apuntan a que una parte importante del electorado no se identifica con el tradicional eje izquierda-derecha, reflejando una creciente desconexión con la oferta política. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Los chilenos dejaron de confiar en las instituciones o dejaron de confiar en quienes las conducen? De eso conversamos hoy en Punto de Encuentro por BioBio TV. Bien, desconfianza en las instituciones, el tema que se toma la agenda en este programa, pero sin duda lo que ha también marcado la agenda, ¿no? Durante estos últimos días, la actual administración, a propósito de instituciones, ¿no? Que ya suma su tercera ministra fuera del gabinete. 3 ministros, 6 subsecretarios, 34 seremos. Exactamente. ¿Cómo hacemos un análisis en función de de la esta misma última confianza? seremi de Los Lagos, se le aplicó la ley Karim, Sí. y yo no sabía la proporción. Es casi el 15% de los seremi, a 153 días de gobierno, con más 3 ministros y 6 subsecretarios. ¿Cómo podemos establecer la confianza en instituciones cuando en una administración como esta, que venía con un discurso de críticas parecidas, ¿no? De gobierno de practicantes, le decía al gobierno anterior, durante esta administración tiene este problema en cifras con autoridades que han tenido que salir? Lo que pasa es que esto es mucho más jodido, porque fíjate que el 11 de marzo del 90, el CEP hizo la pregunta de confianza en los partidos. Y no era más del 50%, que es el mejor momento. Esa es la herencia de los 17 años de la dictadura, que nos sacó la cresta, aparte de asesinar a muchos, ¿no? Entonces, tú empiezas ahí, pero entre el 90 y hoy día, 36 años,
la confianza sigue cayendo. Escuché una cifra, pero yo me la sé de memoria, otra. En los partidos políticos yo milito, Sí. estamos entre el 2 y el 3% de 6% confianza. según la última cena. Ya, y el Parlamento un poquito más arriba, no mucho. Pero anda por ahí. Ahora, ¿qué expresa eso? La desconfianza. ¿Por qué la desconfianza? Porque la ciudadanía está mucho más atenta, mucho más demandante, hay mucha deuda social pendiente y ve que hay proyectos de ley que pueden demorarse 5, 6, 7, 8 años en el Parlamento. Ve que hay un fraccionamiento en el Parlamento que te lo regalo. Ve un sistema de partidos políticos y representación parlamentaria en que en la legislación pasada, escúchame bien, 29 parlamentarios se cambiaron de partido. 29. 5 senadores, 24 diputados. Y no pasa nada. Y tú tienes más o menos en la legislatura pasada unos 35 diputados y senadores calificados como independientes y había un solo independiente de verdad. Uno. Carlos Bianchi por Punta Arenas. O sea, cuando tú ves eso, cuando el gobierno dice A y las fuerzas que lo respaldan dicen Z y no pasa nada. Y esto empezó, yo te diría, más masivamente con Bachelet 1, cuando Adolfo Saldívar se negó a votar por el Transantiago, el financiamiento. La Soledad Alvear lo echó y se fue con 5 diputados. Y ahí empezó lo que se llama el discolaje. Pero mientras tú no arregles eso, la gente no va a tener confianza porque no ve acción. Y no hablo más, pero Maca. No. Oye, y esto no hay que inventar la pólvora. Miren en Europa. ¿Hay independientes en algún parlamento europeo? Yo no conozco ninguno. ¿Hay un compadre que se elija como laborista y termine en los ultraderechas británicas? No conozco ninguno. Y si lo hay, se va. Aquí no. Que es la importancia también de la fortaleza de los partidos políticos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú este escenario, considerando que instituciones como la PDI, universidades, carabineros, Fuerzas Armadas son las que tienen más credibilidad, a mayor adhesión de la ciudadanía, pero sin embargo las instituciones que uno dice, el mismo gobierno, o los partidos políticos están, como hablábamos, en un 6%, muy bajo, ¿no? Siempre ahí en el piso. Sí, varias cosas a eso, compartiendo todo lo que dice el ciudadano ideal, por supuesto. Lo delicado de esto es que cuando la confianza en las instituciones y la confianza en los partidos políticos está al nivel en el que está, los países lo que arriesgan es su democracia. Y eso es delicado porque los ciudadanos de a pie, digamos, parece que no ven la importancia que tiene mantener firmes los partidos políticos. En todos los países del mundo, en todas las democracias, se fortalecen los partidos políticos. Aquí hubo intentos también por fortalecer, se les entregó financiamiento precisamente pensando en que fueran independientes, en que no tuvieran, que no los captaran las empresas con financiamiento externo, en fin. Pero lo concreto es que el análisis, claro, yo también milito, por lo tanto, creo que los partidos políticos son instituciones que son muy importantes, que los políticos le hacemos un flaco favor al no cumplir nuestro propio compromiso que asumimos cuando voluntariamente militamos en un partido político y nos alejamos y nos independizamos o somos díscolos de la fuerza política que nos elige, cuando además si somos parlamentarios de un gobierno, claro, uno esperaría que sigan el gobierno, pero cuando salen estas voces disidentes y la ciudadanía ve que esta cosa está desordenada por completo y que cada uno hace lo que estima pertinente, la verdad que lo que ocurre es que al final se están empezando a enfocar en instituciones que sí les entregan confianza. Antiguamente los carabineros no eran la institución en la que las personas más confiaban, sino que más bien había un rechazo al inicio del retorno de la democracia, por supuesto, porque había un temor respecto de la actitud que podían tener los carabineros. En el estallido social algo se vio también disminuido en carabineros porque efectivamente... Llegaron al 30% de... Bajó importante. Claro, por el uso de la fuerza, y por lo tanto hay una sobrereacción de la población respecto de eso. Y en lo que me toca a mí como integrante de una universidad hoy día, de la Universidad del Alba, donde uno ve que tienen una alta aceptación por parte de la ciudadanía, tiene que ver con que las universidades lo que hacen es formar gente, son las almas mater muchas veces por vida de las personas que egresan, y los profesores marcan mucho, y lo que el sello de la universidad también marca a las personas que pasan por ahí, ¿no? Y la Universidad de Alba, ponte tú, tiene 11.000 estudiantes hoy día, es una gran universidad, pero tenemos a todas las universidades del país donde las personas que estudian son formadas, salen a la calle después con un sello y una impronta que les entrega esa universidad. Y por lo tanto, desde ahí van viendo también cómo se van desarrollando como ciudadanos y como buenos ciudadanos al final del día, ¿no? ¿Cuánto afectan estas polémicas? Dejándote un dato,
la educación superior en Chile, cuando yo estudié no éramos más de 110.000. Estoy hablando del año 76-77 en el pedagógico de la Chile, en total. En 1990, 250.000. El 2000, 500.000. Y este año, 1.497.000. CFT, IP y universidades de todo tipo. Vamos a tu pregunta. Sí. ¿Cuánto afecta en la confianza de la institución y cómo ven también desde el parte de la ciudadanía la estructura política? Por ejemplo, lo que pasó estos días con usted fue ministro del Interior y vocero de gobierno, lo que pasó con el viceministro del Interior y vocero de gobierno y la descoordinación política con el requerimiento del TC. Además de lo que pasó por ejemplo, con la misma ministra Ducó que tuvo que salir del... ¿Cuánto afecta eso? Afecta, a ver, pero podría estar una hora de todo, o más. Lo que pasa es que este gobierno tiene un problema de diseño. Tú sabes que yo no podía creer que la vocera no era parte del comité político. Impresionante eso. Y decía, a ver, como no lo podía creer, tuve que preguntar. Estamos hablando de la Mara Savini. Entonces, esa es la Cámara, diría el presidente Lago. ¿Esa es la Cámara? Sí, esa es la Cámara. Oye, pero, ciudadano, en un régimen presidencialista como el chileno, hay una instancia que no está escrita en ninguna parte, que no es el Consejo de Gabinete, una vez al mes, cada dos meses, se informan, muy genérico. El corazón del gobierno, su estado mayor en la jerga militar, es el comité político, integrado por el presidente de la República, ministro de Interior, ministro de Hacienda, SECPRES y vocería. Después habría que agregarle a algunos compadres como señal política. Por ejemplo, Bachelet metió a Carlos Maldonado para que los radicales estuvieran tranquilos. ¿Estamos? Piñera uno metió a Lavín, me parece, lo llevó hasta La Moneda. ¿Te acuerdas? Desarrollo social. Desarrollo social. El presidente Boris, Ministerio de la Mujer. La Ministerio de la Mujer. Bueno, pero ¿para dónde voy? Ese diseño es impresionante. Y eso explica el fracaso, la frustración de Mara Savini. ¿Cómo tú puedes comunicarle al país? Yo lo hice 4 años en el patio de los Naranjos y en el patio de los Cañones. ¿Cómo le puedes comunicar al país la línea del presidente al detalle si no está ahí en la reunión donde esa línea se definió? ¿Lo que pasó con Alvarado fue grave? ¿Al no haberle comunicado el requerimiento al TC? Bueno, ese es otro tema, porque cuando el ministro García, que yo lo estimo mucho, el gran parlamentario, dice que el problema es que se levantó de la silla en el momento en que tomaron la decisión y volvió, no me imagino que del baño, ¿estamos? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Porque no estoy hablando de que vamos a cambiar el nombre de una plaza. Además, empezáis a reconstituir la historia y resulta que el ministro Alvarado, si yo hubiera estado con él ahí, lo apoyo, decía, pero ¿para qué vamos a ir al Tribunal Constitucional? Mandemos un cuarto veto. El ministro Quiroga, que se las trae, no, Tribunal Constitucional. Se levanta, me parece, a alguna parte, el ministro Alvarado, se toma la decisión y cuando vuelve no le dicen. Pero lo más sorprendente es que tampoco le dijeron después. Después, porque ya en el momento de la decisión pudo no haber estado, pero tampoco se lo comunicaron, según ella. Claro. Pero eso ya habla muy mal. Por eso mando el celular, pues. Un real se enteró por la prensa. Que lo llame. Literal. Sí. Tal cual se enteró por la prensa. Nos tenemos que ir a la pausa comercial, pero... ¿qué debes hacer el ministro? Porque esto igual es una pasada. No, lo que pasa es que tienes otro problema. Y alguien que tiene un ministro, que dos ministros que son importantes. Pero mira, lo que pasa es que cuando se sacó de Interior los temas de seguridad, entonces tú dices, bueno, quedó solo con el tema de la conducción política del gabinete. Eso es tremendo con 4 o 5 partidos, más Kaiser por el lado como oposición amistosa que ya está pasando a bastante poco amistosa. El otro día, a propósito del Instituto General, Kaiser dijo que no le estaba dando confianza al presidente Kast. No, y ahora están proponiendo que se elimine el Ministerio del Deporte, los libertarios, hasta donde entiendo. Entonces van a entrar en una discusión importante que tú y yo, Francisco, vivimos el tema de Chile Deporte. De Chile Deporte cuando era instituto, cuando era subsecretaría, y por lo tanto entrar en esa discusión respecto de si eliminamos o no un ministerio, porque parece que todo se puede fusionar, que da lo mismo la estructura del Estado, y eso no es así. El programa de Kaiser lo reducía de 25 a 9 los ministerios. ¿Estamos? Pero entonces, pero es que por decreto reducir ministerios. Más horas a este programa. Vamos a hacer un alto comercial. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a retomar esta cosa. Está buena. Hacemos un alto acá en el punto de encuentro. El micrófono se lo bloquea, ¿no? Cuando estemos hablando. ¿Ya? Hacemos un alto y seguimos acá en el punto de encuentro por Bio TV.
de encuentro. Conversaciones que construyen país. De encuentro, conversaciones que construyen país. Bien, estamos de regreso en este punto de encuentro, conversaciones que construyen país por Bio Bio TV. Macarena, habíamos planteado el tema, la conversación que pasa ahora con el ministro Alvarado en esta posición que queda bastante tensa al interior de la moneda, un impasse no menor. Estamos hablando de alguien que es el jefe de gabinete, además tiene la vocería, y nos fue informado por este requerimiento del TC que es importante. Por más que se le quiera bajar el pelo ahí en la moneda, sigue siendo un tema grave. ¿Cómo lo ves? Sí, se ve complejo porque se ve incómodo al ministro. Si no hay que ser muy inteligente ni ser político como para darse cuenta que uno le ve la cara y se ve que no está cómodo cuando hace las vocerías, que son cada día menos. Y cuando dicen no son tan importantes los voceros, o sea, aquí tenemos un vocero que es el que tiene que transmitir lo que quiere hacer el gobierno, cuáles son las políticas de Estado, cómo está avanzando el Estado, la propuesta que planteó al país para que lo eligieran. No es baladí el vocero, tampoco lo es el ministro del Interior, que tiene que llevar la conducción política, porque ya no tiene, como lo decía Francisco, ya no tiene la seguridad, sino que eso está en manos del Ministerio de Seguridad hoy día, pero siguen siendo ministerios muy importantes, donde si ese ministro, que además tiene una gran experiencia política como parlamentario, tiene buen manejo en el Congreso, se ve de una u otra manera mancillado, yo creo que es súper delicado y de verdad no creo que esté tan cómodo, y vamos a ver cuáles son las decisiones que se van tomando en el futuro, porque esto puede ir variando, porque eventualmente las fuerzas políticas van a empezar a pedir, las que están con el Ejecutivo hoy día, las fuerzas gobernantes, que son varias además y que están algunos más allá. Derecha. Claro, entonces va a estar más allá del propio presidente y hay otros que están más acá del presidente, entonces para que eso confluya y se lleven bien para gobernar un país que no es chacota, digamos, es difícil. Y como se decía en algún momento, que se lo criticaron mucho a Boric, gobernar no es fácil, no puedes venir a improvisar, no vienes a aprender, no vienes a probar, no, tienes que venir con una actitud distinta. Por eso a lo mejor la Concertación en su momento, que fue una gran fuerza política, tenía un fiato, más allá de que estaba conformada por muchos partidos políticos, pero habían conversaciones que en ese momento se daban al interior de la Concertación, que se descuartizaban entre ellos, pero para afuera era una sola voz y estaban ordenados. Y eso le hizo bien al país, tanto que fue la mejor época de Chile. Claro. Y muchos dicen que el presidente Lagos fue el mejor presidente de la derecha, pero lo concreto es que en esa época en que gobernó la Concertación, claramente el país se desarrolló, ¿no? Y somos lo que somos hoy día gracias a él, en parte. Fíjate que en esto que dice la Maca, Longueira tiene razón. Cuando Longueira dice lo que nos falta es una coalición, no es un problema pirotécnico. ¿Por la derechita cobarde, dices tú? Claro, y la derechita valiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la experiencia nuestra como Concertación, e incluso después como nueva mayoría, es, a ver, ¿cómo te diría? Se toma una decisión y todo empuja en la misma dirección. Y las sacadas de cresta son internas. Obvio. ¿Estamos? Pero tú tienes ahora, además, mira, no iba a decir pobre Alvarado, no. Lo que se viene o lo que está pasando va a generar un gran problema a este gobierno. Mira, los republicanos, los libertarios, y hoy día el diputado Rego de Renovación Nacional dice que el 99% está por el indulto general, para pasar inmediatamente después al indulto general de Punta Peuco, porque el senador republicano Urrutia le dice al presidente por los diarios, el 11 de septiembre libere a todos los de Punta Peuco. No falta nada. A la vuelta de la esquina. El presidente se da cuenta y dice, no, indulto uno por uno. Caso a caso. Ándate con el latido del corazón. Ándate con el embarazo subrogado. Ándate con la eliminación de los ministerios. Y todo esto acompañado, que en 153 días, hoy día,
todas las encuestas, todas, sin excepción, la desaprobación en torno al 53, 55, 57 y la aprobación entre el 30 y el 35 promedio, a 153 días. Esta semana me tocó entrevistar a Jorge Burgos, exministro del Interior también, Camarada y que Burgos. hablaba un poco de la misma situación de Alvarado para cerrar este capítulo Alvarado y este impasse. Decía, bueno, a mí me pasó algo no parecido, La pero Araucanía. similar, 2 veces y me fui. ¿Qué Obvio. tiene que hacer Alvarado? Usted que también fue ministro del Interior y que fue vocero de Pero no gobierno. me fui. Le pregunto a usted, ¿qué tendría que hacer Alvarado? No, es que son los temperamentos. Sí. Alvarado bien tranquilo, yo soy más caliente, pero una cosa así, bueno, delante del presidente de la República aclaráis al otro. Como corresponde, porque cuando además que no dice que no tiene por qué andar revisándole a todo el mundo. Es una La señal conversación también. es con tu Ah, jefe, porque el jefe del presidente, Obvio. ahí se tiene que sentar. Yo, por los ejemplo, dos. tuve 2 ministros de Ahí está. Hacienda. Olvídate, pues Isaguirre y Velasco. Con Velasco yo me agarré harto una vez que salí. Ah, ok. Una vez que salí. Mi primera entrevista post-ministro de Bachelet fue en el Mercurio, Rocío Monte, y me mandé con todo. Después que salí. Y nadie supo una pelea que tuvimos en un consejo de gabinete, delante de la presidenta de la República. Nadie supo. Ahora, cerrando el tema Alvarado, y lo que ha pasado evidentemente con... Y no me hagáis de clasificar más, porque... Por lo que ha favor. pasado con el gabinete y las autoridades que ha tenido Oye, este yo te voy a gobierno. decirte algo después sobre los gringos. Ay, Dígalo. Está complicado. No, perdóname. Dígalo. Yo ya me aburrí. Que este ministro de Defensa que era como de un show, el ministro de Defensa americano viene de la televisión, pero no de cultura, sino que viene de los reality. Si venga a decir de que Chile tiene que integrarse a un complejo militar antitraficante, mira lo que le voy a decir. Voy a felicitar públicamente al ministro Barro, Lo hizo muy que bien. está en las antípodas mías, fue defensor de Pinochet. Sí. Pero en esta pasada, decir a Chapo. los gringos que no somos el patio trasero, Claro. pues lo dijo desde Portales, pasando por Luis Emilio Recabarren, Pedro Aguirre Cerda y Salvador Allende. Hay que tener coraje. Se incluye Barro en esta lista. Hay que tener coraje. Bien. ¿Ya nos vamos? No, nos quedan 4 minutos, pero cerrando el tema de las confianzas, pero además lo que ha sido esta semana para el Ejecutivo, ¿no? Nueva ministra que sale del gabinete, o también una Seremi de los Lagos, Seremi de Salud, Es la número 84. que ha sido además, claro, un número importante en la salida de los Seremi, pero que 15%. también suma en lo completo, digo, la cantidad de autoridades que han salido desde estos 5 o 6 meses que lleva el gobierno en poder. Macarena, ¿cómo analizamos esto en función del tema que nos convoca hoy, la confianza en las instituciones y puntualmente en quienes administran el poder en Chile hoy? Es delicado porque efectivamente se dan señales contradictorias. Se supone que venía el gobierno de los mejores, de los súper preparados, y la verdad que hemos visto que no ha sido tan así. Que vienen de la empresa privada, que te la regalo. Obvio, porque uno les miraba el currículum cuando los empezaron Claro. a nombrar y la verdad que no tenían ninguna experiencia política. Y efectivamente se nota que no hay experiencia política porque gobernar no es un arte fácil, sino es llegar y sentarse en un ministerio, sí, voy a dejar de lado mis directorios, mis empresas privadas, mis negocios, y me voy a ir a sentar a gobernar porque este es el gran negocio de la nación, digamos. No, uno necesita conducción, uno necesita orden, metodología, además necesita diálogo, porque uno no puede llegar y imponer. Si Chile es una democracia débil, pero democracia, y por lo tanto este tipo de situaciones, a mí me preocupa, por ejemplo, el que eventualmente, espero que no, pero con la desconfianza, volviendo al punto primario, teniendo la desconfianza en las instituciones, más la desconfianza en los partidos políticos, por supuesto que corremos el riesgo como sociedad de caer en caudillismos. Y eso nos va a llevar a perder lo que hemos construido y que nos ha costado tanto, 50 dice la años. Maca, fíjate. Entonces es complejo, perdona Francisco, Sí. y la gente joven no le toma valor ni respeto a lo que costó recuperar la democracia. Y cuando este país pierde la memoria histórica, porque no tiene que ver solamente con los asesinatos, no tiene que ver con el golpe de Estado, con el rompimiento de la democracia, con la ruptura de la democracia, sino que tiene que ver con que una vez que retorna a la democracia, que hoy día tienes cabros en las universidades, en los colegios y adultos mayores que no tienen ningún respeto por absolutamente nada, que les da lo mismo todo, que no tienen un sentimiento de cuidado por las instituciones, de cuidado por la nación, por esta república que es tan joven y que es tan fácil poder quebrarla,
con una acción mínima, puede quedar una tendalá muy grande. Nos perdimos 2 opciones maravillosas de poder cambiar la Constitución, que era una cuestión histórica, que había un movimiento grande, tuvimos el estallido social, con todo lo que llevó, pero cuando yo recuerdo la marcha el 25 de octubre, que fue maravillosa, la del 1,5 millones, donde efectivamente uno vibraba con una sensación de que efectivamente se iban a conseguir cambios, y luego no pasó nada, por supuesto que la gente se siente frustrada. Pero fíjate lo que dice la Maca. Esto ya lo vivimos. Sí. Después de 14 años de gobiernos radicales, apareció un caudillo que era más viejo que el hilo negro, ¿no? ¿Tú sabes cuál fue el símbolo cuando Ibáñez ganó con el 47%? Una escoba. ¿Sí? Una escoba. Para barrer la mugre bajo la alfombra. Exactamente. ¿Sí? La corrupción, la politiquería, las cuoteos. Vino el gobierno de Ibáñez, el segundo gobierno. ¡Un desastre! Y después resurgieron las fuerzas políticas. Alessandri, Frei, el presidente Allende. Y los ciclos políticos se repiten. Y cuando el profe de historia sabe perfectamente bien cómo, con mucho más fecha, con mucho más claridad que yo, pero cuando la gente no se preocupa de estudiar y no están viendo, además las personas, los políticos que son quienes conducen el país, no están viendo que eventualmente la historia podría repetirse. Y que además se repite con los mismos quiebres, porque ni siquiera es que vayas a cambiar. Claro, cambian las personas, cambian las décadas, cambian las urgencias, pero las señales que te entrega la ciudadanía son muy claras y hay que tomar medidas. Y esas medidas nos corresponden, y aquí me hago cargo porque yo milito voluntariamente en un partido político. Los partidos son importantes. Son muy importantes para la democracia, la estabilización de la democracia para que funcione de buena forma. Macarena Carballo, directora de la Clínica Jurídica de la Universidad del ALBA, además ex subsecretaria de Previsión Social y de Deportes, junto a nosotros. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Cortito el programa. Sí, podía ser más largo. Cortito el programa. Podría haber estado mucho rato. Dile a Mochate que alargue un poquito. Y tiene más auspiciadores. Nos invita una segunda vez y hablamos más. Eso, están cordialmente invitados. Ya, muy bien. Muchas gracias. Ya, nosotros nos despedimos de este punto de encuentro. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas sociales, ahí digitales, en YouTube, en el canal de Wii Comunicaciones, también en la Universidad del ALBA y además, por supuesto, en biobtv.cl, donde pueden reír este programa. Que lo pasen bien, nos encontramos la próxima semana. Chao. Tú te digo una vez a la Este es un programa producido por Wii Comunicaciones y auspiciado por la Universidad del ALBA, formando líderes del mañana. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país.